De hijo ejemplar a enemigo, mi familia me echó por decir no, así que les apagué el cajero y su mundo se vino abajo. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Mis padres me enviaron un mensaje. 7 palabras. Frías, tajantes, sin remordimiento, no perteneces más a esta familia, desaparece. Así que respondí con la misma economía de afecto, entendido. Me voy. Pero el dinero se va conmigo. Cerré el fondo familiar. Al día siguiente, mi teléfono explotó con 89 llamadas perdidas. Me llamo Marcos. Tengo 34 años. Y si alguna vez hubo una constante en mi vida, fue el trabajo. No por pasión. No por ambición. Sino por obligación. Desde joven aprendí que si quería avanzar, no podía quedarme esperando a que alguien me empujara. Nadie lo haría. En casa, ser responsable no era una opción, era la única salida. Y no hablo solo de pagar mis cuentas o de construir una vida propia. Me refiero a sostener el peso muerto de una familia que, durante años, se aferró a mí como a un salvavidas. Mi padre, Diego. Mi madre, Laura. Mi hermano menor, Antonio. 3 nombres. 3 agujeros que no paraban de tragar. Crecí en un barrio modesto, de esos donde las paredes escuchan y los vecinos terminan sabiendo más de tu vida que tú mismo. Las casas eran de ladrillos sin repellar y techos de lámina que hacían conciertos cada vez que llovía. Allí, la intimidad era un lujo y los secretos duraban poco. Diego, mi padre, trabajaba como mecánico en un taller ruinoso. Hombre de manos grasientas, mal humor y cero visión de futuro. Todo lo que ganaba lo invertía en cerveza, apuestas o en cualquier estupidez de turno. Nunca pensó en el mañana. Laura, mi madre, era más soñadora que práctica. Ama de casa, sí, pero su mente habitaba en hoteles de lujo, centros comerciales y restaurantes que solo conocía por televisión. Siempre decía que la vida le debía algo, y se lo cobraba en fantasías. Antonio. Antonio era un espejismo de adulto. 3 años menor que yo, pero con la madurez emocional de un adolescente perpetuo. Su vida era una cadena de videojuegos, salidas nocturnas y planes absurdos que siempre terminaban en mi billetera. Yo entendí temprano que, si quería escapar de ese ciclo, tenía que valerme por mí mismo. A los 16, conseguí trabajo en una ferretería por las tardes, después del colegio. Era agotador, pero cada peso que entraba lo guardaba como si fuera mi última esperanza. No tardaron en notarlo. Primero vinieron los favores disfrazados de urgencia. Marcos, préstame 50 para la luz. Se nos fue la mano este mes, decía mi madre con voz dulce y resignada. Hijo, necesito 100 para una pieza del carro. Te lo devuelvo en unos días, prometía mi padre, sin una pizca de vergüenza. Nunca devolvían nada. Pero yo tampoco reclamaba. Era familia, ¿no? Pensaba que eso era lo que se hacía, ayudar sin preguntar. Callar aunque doliera. La verdad era otra. Terminé el colegio y gané una beca para estudiar contabilidad. Entre semana trabajaba como auxiliar en una oficina pequeña, y los fines de semana vendía ropa en una tienda del centro. Mientras otros salían de fiesta, yo calculaba gastos, pagaba facturas y soñaba con independencia. Me gradué con honores. A los 24 años ya tenía un buen puesto en una empresa mediana, manejando nóminas y balances. No me hacía rico, pero vivía con dignidad, y eso ya era una victoria. Solo que, nunca fue suficiente. Para ellos, nunca lo fue. De pronto, dejé de ser Marcos, el hijo o el hermano. Me convertí en Marcos, el cajero automático. Las llamadas llegaron con regularidad quirúrgica. Laura pedía para el alquiler, con la voz que alternaba entre mártir y manipuladora. Tú sabes que tu padre ya no gana como antes, y yo no puedo trabajar con estos dolores, decía, con ese tono que exigía más que pedía. Antonio inventaba excusas patéticas, cursos que no empezaban, celulares rotos, entrevistas de trabajo inexistentes. Y Diego, ni se molestaba en fingir. Dame 500. Le debo a un amigo, ordenaba, como si fuera un derecho adquirido. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Si comía bien. Si dormía. Si sentía algo. Su único interés era saber cuánto dinero podían arrancarme esta vez sin que me quejara. Y lo peor es que no me quejaba. Los veía como una extensión de mí mismo.
Pensaba que lo correcto era pagar esa deuda invisible que sentía haber contraído solo por haber nacido. Sin nosotros no serías nada, me repetía mi madre como una letanía. Y yo lo creía. Porque crecí con la culpa como religión. Porque confundí amor con dependencia. Porque creí que debía algo que, en realidad, me debía a mí. Yo esperaba, quizás ingenuamente, que algún día el cariño llegaría. Que una palabra amable, un gesto sincero, una mirada de gratitud, me haría sentir parte de algo más que una obligación financiera. Pero ese momento jamás llegó. Cada vez que entregaba dinero, no encontraba precio. Solo rostros que lo tomaban con naturalidad, como si fuera su derecho, como si mi esfuerzo no contara. Como si dar fuera mi única función. A los 28 años, creyendo que podía ordenar el caos con lógica, diseñé una solución, un fondo de ahorro familiar. Me pareció una idea brillante. Práctica. Equitativa. Ingenua, en retrospectiva. La propuesta era clara, yo pondría el capital inicial, el grueso, realmente, y ellos podrían contribuir lo que pudieran. Ese dinero sería intocable, reservado para emergencias verdaderas, salud, vivienda, necesidades reales. Abrí una cuenta exclusiva, deposité 200,000 pesos. Años de esfuerzo comprimidos en un número. Puse el 95% del total. Les entregué acceso, con una única condición, que me consultaran antes de hacer cualquier retiro. Al principio pareció funcionar. Laura usó algo para una consulta médica, Diego arregló el coche, y Antonio, por una vez, no pedía nada. Me sentí útil. Sentí que, tal vez, estábamos creciendo como familia. Pero el espejismo duró poco. En menos de un año, el dinero comenzó a desvanecerse como agua entre los dedos. Algo no cuadraba. Así que una noche, con el estómago apretado, abrí los movimientos bancarios. Ahí estaba. 10,000 pesos retirados por mi madre para compras del hogar. El detalle, ropa de marca y un televisor nuevo. 15,000 que Antonio sacó para un supuesto proyecto del que jamás volví a oír. 8,000 que mi padre usó para pagar deudas de dudoso origen. Ninguno me consultó. Nadie pidió permiso. Me senté frente a ellos, todavía con la voz controlada, intentando entender. Y la respuesta fue como una bofetada. Es un fondo familiar, ¿no? Dijo mi madre, con esa arrogancia disfrazada de inocencia. Es para todos. Antonio se encogió de hombros, como si el asunto no mereciera explicación. No seas tacaño, escupió mi padre, con la lengua espesa de desprecio. No respondí. Me tragué la rabia, pero algo en mí comenzó a resquebrajarse. Un silencio largo, oscuro, se instaló en mi interior. La grieta ya no era económica, era emocional. Lo que había creado como red de seguridad se transformó en su cajero personal. Pagaban el alquiler con el fondo. Compraban comida, ropa, incluso boletos para conciertos. Conciertos de los que me enteraba por fotos, porque jamás me invitaban. Yo seguía depositando, con la esperanza estúpida de que no se quedaran sin techo. Pero cada vez que revisaba esa cuenta, un nudo me apretaba el pecho. De los 200,000 iniciales, había aportado casi todo. Con los años, superé los 500,000. Ellos, entre los tres, no llegaron ni a 5,000. Y sin embargo, hablaban del fondo como si fuera de todos por igual. Como si lo merecieran. Pero lo que más dolía no era el dinero. Era lo que ese silencio financiero revelaba. Nunca me consideraron parte. No de verdad. Las reuniones familiares las descubrí por accidente. Fotos en el grupo de WhatsApp, Laura, Diego, Antonio, algunos amigos. Todos riendo en la playa, o en restaurantes caros. Lugares donde nunca pisé, aunque los había financiado. Una vez, me atreví a preguntar. Solo una vez. ¿Por qué no me invitaron? Ay, Marcos, rió mi madre, tú siempre estás trabajando. Nunca te gusta salir. Antonio remató con una sonrisa torcida. Además, ¿con quién ibas a venir? Si siempre estás solo. Mi padre se limitó a reír. Esa risa hueca que lo decía todo. No contesté. Pero esas frases se me tatuaron en la memoria. En las pocas ocasiones en que sí me incluían, el ambiente no era mejor. Miren al solterón, decía Antonio, alzando su copa. Deberías buscarte una novia, hijo. No todo es trabajo, añadía mi madre,
con tono entre lástima y reproche. Y mi padre, fiel a su estilo, remataba con alguna frase que me recordaba que no sabía vivir. Claro. Ellos vivían. Yo pagaba. Empecé a entender algo aterrador, nunca me vieron. Solo veían lo que les daba. Nunca preguntaban si estaba bien, si dormía, si me dolía algo. Jamás recibí un abrazo espontáneo, un gracias sincero, un gesto que no llevara una intención oculta. Y yo, convencido de que la bondad debía doler, seguía dando. Porque eso, creía, era lo que hacían los buenos hijos. Los buenos hermanos. Los hombres decentes. Hasta que un viernes, mi madre llamó. Eran casi las 11 de la noche. Yo acababa de llegar del trabajo, con el cuerpo roto por la jornada de 12 horas. El teléfono vibró. Su nombre en la pantalla. Su voz, al otro lado, envuelta en esa dulzura artificial que precedía siempre una petición. Hijo, queremos ir a Cancún unos días. ¿Nos ayudas con el dinero del viaje? Marcos, hijo, necesitamos que nos ayudes con algo especial, dijo mi madre, con esa voz que modulaba como una actriz de teatro. Tu padre, Antonio y yo queremos ir a Cancún. Un viaje familiar. Una semanita. Nada caro, solo 60,000 pesos. Tú puedes, ¿verdad? El silencio fue mi única respuesta. 60.000 pesos. No era una urgencia, no era una necesidad. Era un lujo. Un capricho. Y lo peor, ni siquiera era una invitación. Mi voz, cuando salió, no fue más que un hilo tensado por la rabia contenida. ¿Qué quieres decir con «y yo»? Mi madre respondió como si la pregunta careciera de sentido. Tú no puedes ir, Marcos. Siempre estás trabajando. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar las cosas. Ahí se rompió algo dentro de mí. No era solo el dinero, ni siquiera el descaro. Era el desprecio implícito, la forma en que me reducían a una función, pagar, sostener, callar. Yo no era parte de la familia, era el cimiento que sostenía el edificio mientras los demás celebraban en la azotea. No, dije. Una sola palabra. Seca. La primera negativa en años. El cambio en el tono de mi madre fue inmediato. Del dulce fingido al filo de una navaja. ¿Cómo que no? No voy a pagar ese viaje, repetí, con una serenidad que apenas sostenía. Si quieren ir, busquen cómo. Yo no soy su banco. El silencio que siguió duró apenas segundos. Después vino la tormenta. Eres un desagradecido, gritó mi madre. Después de todo lo que hicimos por ti. Nos debes esto. Mi padre intervino, voz ronca, tono autoritario. Sea, Marcos. No seas tonto. Es tu familia. Antonio, desde el fondo, escupió su veneno. Siempre has sido un tacaño. No sirves para nada más que trabajar como burro. La discusión se desbordó en gritos, acusaciones, reproches. Me llamaron mal hijo, mal hermano, insensible, egoísta. Que sin ellos yo no sería nadie. Cada frase era un cuchillo. Pero también una lámpara encendida en una habitación donde, hasta entonces, había estado a oscuras. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi departamento, escuchando el zumbido del refrigerador como si fuera un reloj de cuenta regresiva. Recordé todo lo que había dado, mis fines de semana, mis ahorros, mis vacaciones no tomadas, las cenas solitarias, los cumpleaños olvidados, todo a cambio de nada. ¿Y ellos? Solo me ofrecieron burlas, críticas, exigencias. Lo supe entonces, con una claridad brutal, no me amaban. No a mí. Amaban lo que les daba. A la mañana siguiente, encendí el celular. Tenía un mensaje de mi madre. Solo una línea. Como no nos diste el dinero del viaje, no perteneces más a esta familia. Desaparece de nuestras vidas. Leí esas palabras una y otra vez. Esperaba una punzada en el pecho. Un nudo en la garganta. Pero no. No sentí tristeza. No sentí culpa. Sentí alivio. Por primera vez comprendí que no tenía que seguir cargando con ellos. Que esa deuda invisible que siempre creí tener con ellos no existía. Respondí con la misma frialdad con la que me habían cortado. Entendido. Me iré, pero mi dinero se irá conmigo. Ese mismo día fui al banco. Solicité el retiro del fondo. El saldo era de más de 400,000 pesos.
todo mío. Todo ganado con jornadas de 12 horas, cuentas cuadradas, noches sin dormir. La cuenta, al quedar con saldo mínimo, se cerró automáticamente. No sentí remordimiento. Sentí justicia. De camino a casa, el celular comenzó a vibrar. Una llamada de mi madre. Luego otra de mi padre. Las ignoré. Al llegar, tenía 12 llamadas perdidas y decenas de mensajes en WhatsApp. No los leí. Apagué el celular. Dormí por primera vez en semanas sin peso en el pecho. Al despertar, lo encendí. La pantalla se iluminó como un tablero de emergencia, 89 llamadas perdidas. 50 mensajes. La mayoría, de mi madre, mi padre y Antonio. Otros, de números desconocidos. Vecinos, tal vez. Amigos que ahora eran mensajeros de una causa perdida. Leí algunos. Una mezcla de gritos, súplicas y amenazas. El de mi madre decía: ¿cómo te atreviste a cerrar el fondo? Ese dinero era de todos. Nos dejaste en la calle. Desagradecido. Mi padre fue más directo. Eres un maldito egoísta. Reactiva esa cuenta ahora o te vas a arrepentir. El mensaje de mi padre apareció en la pantalla como un disparo seco. Inmediatamente después llegó otro, esta vez de Antonio, predecible en su mezcla de insulto y victimismo. Eres un idiota, Marcos. Siempre fuiste un tacaño. ¿Cómo nos haces esto? No tenemos ni para el alquiler. Leí cada palabra sin prisa. Sin sobresalto. Era como repasar un guión que ya conocía de memoria. Cada línea confirmaba lo que por fin había aceptado, había hecho lo correcto. Tomé aire, no para ceder, sino para cerrar la historia como debía cerrarse. Marqué el número de mi madre y puse el teléfono en altavoz. Respondió al primer tono, como si hubiese estado esperando la llamada con el puño apretado. Marcos. Eres un egoísta. ¿Cómo pudiste cerrar el fondo? Ese dinero era de la familia. Su voz rebotó en las paredes del cuarto como una ráfaga aguda. No grité. No discutí. Solo respondí con la frialdad del que ya no tiene miedo de romper. Laura, espera. De la familia. ¿Dónde está el dinero que ustedes pusieron? Porque yo puse el 95%. Fui yo quien lo sostuvo mientras ustedes lo dilapidaban en ropa, en televisores, en conciertos. Y ahora, porque no quise financiar un viaje a Cancún, me echan. Perfecto. Como tú dijiste, ya no soy parte de la familia. Pues mi dinero tampoco. Un silencio abrupto se hizo al otro lado. Apenas duró un instante. Mi padre irrumpió con ese tono autoritario que usaba cuando quería imponer miedo. Marcos, no sabes lo que es la familia. Nosotros te criamos, te dimos todo. Y así nos pagas. Reactiva ese fondo o te vas a arrepentir. Me reí. No por burla. Era la risa seca y breve de quien ya no tiene nada que perder. ¿Arrepentirme de qué, Diego? ¿De dejar de ser su cajero automático? Ya me echaron, ¿recuerdas? Me mandaron un mensaje expulsándome de sus vidas, y ahora quieren que les pague las vacaciones. No. Por años se burlaron de mí, me ignoraron, me humillaron. Todo porque no era como ustedes. Porque trabajaba. Porque no tenía pareja. Y ahora, ¿esperan que siga pagando? Antonio entró en escena, como siempre, en el momento más bajo. Siempre fuiste un amargado, Marcos. Un perdedor que no sabe vivir. ¿Te crees mejor que nosotros solo porque tienes dinero? Sin nosotros, no serías nadie. Sus palabras tenían filo, pero no herían. Ya no. Sin ustedes no sería nadie. Si soy un perdedor, ¿por qué vivían de mí? Si tan listos son, trabajen. Páguense sus cuentas. Yo me construí solo. Ustedes solo estiraban la mano. La respuesta de mi madre fue la última carta de un juego que ya no jugaba. Marcos, soy tu madre. Te di la vida. ¿Cómo puedes hacernos esto? Nos vamos a quedar en la calle. Una punzada me atravesó. No era culpa. Era algo más agrio. Tú me diste la vida, sí. Pero también me echaste de ella. Lo hiciste tú. Con ese mensaje. Durante años me usaron, me hicieron sentir menos. Solo me buscaban cuando necesitaban algo. Y ahora, esperan que los salve. Búsquense la forma.
como hice yo desde los 16 años. No esperé respuesta. Colgué. Y el silencio que siguió fue como abrir una ventana en un cuarto cerrado por años. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo. Era algo nuevo. Una mezcla de libertad y vértigo. Bloqueé sus números. Uno por uno. También a los contactos que habían intentado presionarme con discursos prefabricados. Luego apagué el celular. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando el cielo gris de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, el peso que había llevado en los hombros ya no estaba allí. No se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar mi vida. 2 meses después, supe de ellos. La noticia llegó sin que la buscara. Una amiga del barrio me envió un mensaje escueto. Apenas una frase y una foto del edificio donde vivían, el cartel de desalojo pegado en la puerta. Sin el fondo, no pudieron pagar el alquiler. Fueron semanas de evasivas y promesas incumplidas, hasta que lo sacaron. Diego, a sus 60 años, volvió a trabajar como mecánico en un taller de mala muerte. Apenas le alcanza para un cuarto alquilado y comida de lata. Laura, que siempre juró que jamás limpiaría casas ajenas, ahora barre pisos y lava baños para una empresa de limpieza. Salario mínimo. Orgullo en ruinas. Antonio, el eterno adolescente, terminó en un call center contestando llamadas de clientes furiosos durante 8 horas al día. Lo último que supe es que odia cada minuto. Y yo no sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo una certeza serena, cada uno está, por fin, viviendo las consecuencias de su propia historia. Se separaron. Cada uno tomó su propio camino, sin dinero, sin lujos, sin el fondo que les había dado aire durante años. El colchón desapareció y con él, la fachada. Las peleas entre ellos se volvieron rutina. Gritos, reproches, culpas cruzadas. La armonía artificial que sostenían sobre mis hombros se desmoronó al primer soplo de realidad. Aquella familia que tantas veces me exigieron preservar, defender, sostener, ya no existía. Era un cascarón vacío. Un edificio que colapsó sin arquitecto. Y yo, por primera vez desde que tengo memoria, me sentí libre. No tengo una mansión. Ni un auto de alta gama. No llevo una vida de lujos ni me rodea el oropel de las apariencias. Pero tengo algo que vale más que todo eso junto, paz. Ahora trabajo para mí. Ahorro para mis sueños. Viajo cuando quiero, sin tener que pedir permiso o calcular si alguien más se va a quedar sin luz. Salgo con personas que me quieren por lo que soy, no por lo que les doy. Amigos que me escuchan, que me celebran incluso en silencio. A veces, en medio de alguna noche tranquila, pienso en ellos. Y sí, siento una punzada de lástima. Pero no dura. Se disuelve como un mal recuerdo al despertar. Ellos me eligieron como su cajero automático. Yo, finalmente, elegí dejar de serlo. Y esa fue, sin la menor duda, la mejor decisión de mi vida. Han pasado 2 años desde que dejé atrás a quienes una vez llamé familia. Hoy, mi vida ya no se parece en nada a lo que era. Me casé con una mujer maravillosa. Una de esas personas que ven más allá del rol, del sueldo, de la apariencia. Ella me ama por lo que soy, mis silencios, mis rarezas, mis cicatrices. Juntos construimos algo nuevo. Algo limpio. Algo real. Esperamos nuestro primer hijo. Un pequeño que llegará a un hogar lleno de amor, no de condiciones. Y por primera vez, comprendo lo que significa ser valorado. No como proveedor. Sino como persona. Mi nueva familia me ha dado lo que siempre soñé y nunca recibí, afecto sin transacciones, respeto sin exigencias, calor sin chantajes. Mientras mi antigua familia sigue enredada en sus propias trampas, buscando culpables en lugar de caminos, yo he encontrado algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar, felicidad genuina. Y eso es mi mayor victoria.